Buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Pues hoy vamos a tocar un tema relacionado con política, pero relacionado verdaderamente con el destino de Guatemala. Resulta que nosotros cada 4 años se repite un ciclo en Guatemala, que cada vez, desafortunadamente, lleva más y más a una frustración ciudadana. ¿A qué me refiero? Pues cada 4 años nosotros tenemos elecciones. Estas elecciones, señor presidente Arévalo, las llamaba las alegres elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque cuando después de la dictadura de los 14 años, general Jorge Ubico, pues resulta que hubo elecciones libres en ese 1944, en las cuales salió electo el doctor Juan José Arévalo Bermejo. Y él mismo dio esta frase que llamó las alegres elecciones. Ahora, cuando nosotros mencionamos las alegres elecciones, por otro lado, yo iniciaba por decir que cada 4 años repetimos un ciclo en Guatemala, que es un ciclo que no necesariamente resulta como quisiéramos que sucediera. Y me trae un poco a la cabeza la historia de unos roedores que viven en el norte de Europa, en las zonas más nórdicas, Finlandia, Noruega, Suecia, y estos, hay una leyenda alrededor de ellos que no necesariamente se ha comprobado que sea cierta, pero resulta que estos roedores, cada X cantidad de tiempo, puede ser menos de 4 años, cada 2, cuando aumentan demasiado en su capacidad de el número de cuántos hay, hacen y cometen un suicidio colectivo. Y eso es lo que a nosotros nos pasa en Guatemala cada 4 años. Prácticamente cometemos un suicidio colectivo. A nosotros nos dicen de que nosotros cometemos y tenemos la posibilidad de elegir. Pero ese es como aquel tablero de ajedrez, como aquel juego que nos han enviado y que circula y dice, haz lo que quieras, pero resulta que no hay para dónde moverse. Los que saben de ajedrez y los que no saben de ajedrez sabrán que realmente en la posición que estamos viendo acá en la pantalla, haz lo que quieras, es verdaderamente una mentira. Y eso es lo que nos sucede también a nosotros cuando estamos en la vida política, cuando llegamos al proceso eleccionario y prácticamente estamos en el mismo embudo de siempre. Por ejemplo, el científico Albert Einstein, hay una frase que se le atribuye principalmente a él. Muchas veces las frases no se saben exactamente quién las dijo, pero se le atribuyen particularmente a alguna persona. Y a Albert Einstein se le atribuye que él dijo, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Y eso es lo que sucede con nosotros en Guatemala. Yo quiero recordar que en el 2015 todos salimos a las plazas. Se llenó de gran fervor cívico. Pero miren, ahí lo que no se escuchó fue la voz del pueblo. Por ejemplo, el pueblo decía, en estas condiciones no queremos elecciones. ¿Y por qué no queríamos elecciones? Pues porque obviamente las reglas siguen siendo malas. Con las reglas que se aplican actualmente con la ley electoral existente, prácticamente nos pasa lo del tablero de ajedrez. Dicen que tenemos opciones, realmente no las tenemos. Dicen que van a haber cambios, realmente no existe la posibilidad. En la plaza, uno de los gritos más frecuentes era queremos menos diputados. ¿Y qué resultó? Después del 2015, en las siguientes elecciones, ya no hubo 158 diputados, hubo 160, aumentaron. La voz del pueblo no valió para nada. Y aquí vemos, pues, en esta misma pancarta colgada en el Palacio Nacional, otra de las enfermedades, dice corrupción, enfermedad terminal del Estado. Porque esa corrupción está totalmente enraizada, está totalmente metida en el Estado, hasta la más profunda raíz. Obviamente, cuando se habla del Estado cooptado, cuando se habla del secuestro del Estado, es un mal que hay que erradicarlo completamente, una cirugía mayor, pero solo se va a poder hacer
cuando nosotros tengamos una solución. Pero, ¿qué es lo que pasa en Guatemala? Como decía esta pancarta también en este momento, lo que pasa al país es que la solución está en manos del problema. Los que tienen la capacidad de solucionar son el mismo problema. Por ejemplo, acá vemos una fotografía del Congreso de la República de Guatemala. Es una fotografía antigua, es una fotografía lúgubre, podríamos decir. ¿Pero por qué? Porque realmente en ese Congreso, que debería ser luz, que debería ser guía, muchos de los ahí presentes, porque no puedo generalizar que sean todos, pero muchos, los que predominan, la mayoría, no están legislando a favor del pueblo, no están cambiando las leyes como nosotros las necesitamos. Por eso es que aquí tenemos una caricatura que nos presenta Fon, ese genio verdaderamente que lleva el humor chapín tan claro, tan preclaro y que nos hace lograr sobrevivir todas estas crisis. Y dice, mire, la próxima carrera presidencial, pues ya la legalidad va a estar en duda, la constitucionalidad va a estar en duda, ya prácticamente nosotros no sabemos con qué bases vamos a salir, pero pareciera que con las bases que vamos a salir ya estamos teniendo un mal arranque, ya se están robando la salida, como se dice en el deporte, en una forma anómala. ¿Cuál es lo que verdaderamente tenemos que cambiar? La ley electoral y de partidos políticos. Porque esa ley electoral y de partidos políticos es el verdadero fundamento en donde se esconden la mayor parte de los problemas, la cual permite que haya reelección constante en una forma anómala, la cual no permite que el pueblo se exprese como debe hacerlo, con dignidad, que no se refleje la vocación democrática de los guatemaltecos. Llegan diputados que nunca han sido electos por nadie, incluso que se dice que compran sus plazas, y eso es lo que no podemos nosotros hacer. Esa ley tiene que modificarse. Para hablar sobre ese tema, vamos a darle la bienvenida a el doctor Marco Antonio Sagastume Gemel. El doctor Marco Antonio Sagastume Gemel es un profesional brillante, reconocido mundialmente, presidente de instituciones internacionales de derechos humanos, lo cual habla pues de la capacidad y del reconocimiento que él ha logrado obtener nacional e internacionalmente. Es una voz que ha venido clamando constantemente para que se den los cambios que necesitamos. Lo ha hecho con argumentos, lo ha hecho con pasión. Así que en este momento le vamos a dar la bienvenida al doctor Sagastume Gemel para que él con sus palabras nos conteste algunas de las preguntas que tenemos. Este es un tema amplio que obviamente va a necesitar muchísima más atención, va a necesitar muchos enfoques más. Vamos a oír otras opiniones, pero vamos a empezar en este momento por oír la opinión del doctor Sagastume Gemel. Licenciado, gracias por estar con nosotros acá en Acción Positiva. Queremos hacerle unas preguntas específicas relacionadas con el tema. ¿Por qué es necesario cambiar la ley electoral y de partidos políticos? Muchas gracias, Francis, por la oportunidad. Es una actividad maravillosa esta de capacitar, formar a nuestra ciudadanía. ¿Por qué es tan importante? Porque la ley electoral y de partidos políticos permite cumplir los compromisos internacionales que el Estado de Guatemala como Estado tiene ante los 193 estados miembros de la Organización Internacional, o sea, de la Organización de Naciones Unidas. En el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948 y creada como ley para todos los pueblos en 1968 en la Proclamación de Teherán, en ese artículo 21 se señalan cuáles son los deberes y los derechos que tenemos dentro del campo político. Fíjense bien,
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otros procedimientos equivalentes que garanticen la libertad del voto. Estos compromisos internacionales solo se pueden lograr a través de la Constitución Política de la República. Recuérdense que nuestra Constitución es la idea del pacto social. Fue creada para proteger los derechos de la población, para limitar el ejercicio de los gobernantes. Bueno, en esa época, estamos hablando de Inglaterra, 1588, era para favorecer a la población. Entonces, ya con las Naciones Unidas, desde 1945 se crearon 6 campos en materia de derechos humanos. El primero, los derechos civiles. Estos se basan en el valor seguridad. El segundo son los derechos políticos y es la posibilidad de ser electo o elegir a otra persona, la capacidad de prepararse políticamente a través de la educación de los partidos políticos, integrar partidos políticos, participar de todas las actividades políticas. Entonces, ¿cuál es el valor que le da contenido a los derechos políticos? Es el valor libertad. Y en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su artículo 4, dice: la libertad es la capacidad de actuar siempre y cuando no le hagamos daño a otra persona. Y sus límites están en la ley. Por ejemplo, uno de los problemas graves que tenemos es la Constitución, la integración del Congreso de la República de Guatemala. Ahí, hace ya tantos años que vengo diciendo, el antro que hay que componer es el Congreso de la República, porque ahí es donde está el kit del asunto político para resolver los problemas de Guatemala. Por ejemplo, tenemos los listados por lo que le llamamos la lista nacional. Son 32 diputados que ni siquiera aparece el nombre de ellos cuando los votamos, en el sentido de que ni nos damos cuenta. Es por elección directa. Entonces, esos 32 diputados representan el 25% de todos los diputados. Y ellos son los que tendrían que promover dentro del mismo Congreso los cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Y el primer cambio es que ya no deberían de estar ahí. Muchísimas gracias, licenciado. Pues ya empezó usted a adelantarnos algo de lo que viene nuestra siguiente pregunta, porque realmente, por otro lado, como usted lo señala, a ver, ¿cómo van ellos mismos a hacer los cambios que de repente a ellos no les conviene? Pero nuestra siguiente pregunta, licenciado, es: ¿cuáles son específicamente esos cambios fundamentales que deben hacerse en la ley electoral y de partidos políticos para garantizar que verdaderamente los ciudadanos podamos expresarnos? Y no solamente expresarnos, sino que se cumpla lo que nosotros queremos que se cumpla. ¿Cuáles serían los cambios fundamentales? Usted empezó a mencionar, principalmente, ejemplo, doctora Redondo, el artículo 205 de la ley electoral y de partidos políticos. Este se refiere a la integración del Congreso de la República. El Congreso de la República se integra con diputados electos en los distritos electorales y por el sistema de lista nacional. Cada departamento de la República constituye un distrito electoral, con excepción del departamento de Guatemala. Y al final dice: los 32 diputados electos por el sistema de lista nacional
constituyen el 25% del número total de diputados distritales que integran el Congreso de la República. Para hacer estos cambios, Dios mío, esto yo creo que esta es ya la siguiente pregunta. Pero tú lo dijiste, ¿cómo le podemos pedir? Como yo me recordé ahorita de Herbert Marcuse, que decía, no cortemos la rama del árbol donde estamos sentados. ¿Cómo le vamos a pedir a los diputados en este sistema? Porque nuestro Congreso de la República, ya lo vimos con el señor presidente de ese alto organismo, que trató de sacar hasta todo lo relativo al control y transparencia económica financiera, trató de quitarlo. Es decir, esto ya es una vergüenza. Este artículo fundamentalmente hay que cambiarlo. También es muy importante la relación de los partidos políticos con los comités, porque muchas veces estamos en problemas graves en Guatemala. Cuando le planteé a los pueblos mayas que integráramos comités para participar, me dijeron que sí, y empezamos. Y me doy cuenta que en muchos lugares la mujer no ejerce el voto. Les digo, pero entonces nunca van a ganar. La mujer tiene que participar y esto es una debilidad de nuestro sistema cultural y esto hay que cambiar. Pero fundamentalmente el artículo 205 y la posibilidad de que partidos políticos se puedan fusionar con comités cívicos. Eso sería algo maravilloso, pero no lo quieren hacer. Bueno, porque obviamente, pues los mismos a los cuales van a hacer los cambios les afecta directamente a ellos. Porque claro. Imagínate, licenciado, el hecho pues que 25% de esas gentes que llegan al Congreso prácticamente ni siquiera los conoce el votante. Por otro lado, es una de las grandes fuentes de corrupción, porque se señala, Marco, de que realmente esas posiciones son hasta compradas y les ponen un valor de 100 millones, 2 millones, 1 millón, para garantizarles que llegan al Congreso sin el menor esfuerzo. Tú has oído eso de que se venden esas posiciones, ¿no? Eso ya es hasta normal en este país, como decía Jimmy Morales. La corrupción ya es normal. ¡Ay, no, qué vergüenza! Pero eso es cierto. Los partidos políticos se convirtieron en una institución de comercio. Y mientras sea eso, miren, yo estoy de acuerdo que la gente puede dedicarse a hacer dinero, si es válido, pero no con la función política. Ahí no se puede, no se debe, porque, miren, yo me recuerdo que con el señor presidente Jimmy Morales, él me pidió que lo ayudara en los cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Y le dije sí, con mucho gusto, con una condición, que todo lo de extinción de dominio sea para la salud del pueblo de Guatemala. Me dijo que sí en un principio. Después se lo dieron en su mayoría a la institución armada, al Ministerio de Gobernación, a la Corte Suprema. Entonces ya no quise participar. Creo que los guatemaltecos estamos cansados, pero estamos cansados al mismo tiempo de nosotros mismos, Francis. Qué delicado lo que voy a decir. Cada vez que encuentro más llamadas telefónicas de cómo los puedo ayudar para salir de Guatemala. Francis, no podemos seguir así. Cada vez que encuentro más llamadas telefónicas de cómo los puedo ayudar para salir de Guatemala. Francis, no podemos seguir así. Pero ayúdeme, por favor, aquí no hay futuro. Pero ¿cómo va a ser padres de familia con sus hijas? Le digo, pero este es nuestro país, este es el que amamos, este es el que aquí nacimos, aquí nos puso Dios. Entonces, me preocupa que no tenemos en Guatemala una formación política para la ciudadanía. Yo sé, miren, qué bonito que ahora en Guatemala conocemos mucho sobre Israel. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que conocemos sobre el rey Nabucodonosor! ¡Excelente! Pero conozcamos también sobre Cajín Mosh. Conozcamos nuestra historia. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Marco. Ahora, específicamente ya tenemos unos pocos minutos, pero
Viendo pues que obviamente el Congreso, que es parte de ese proceso, no tiene ni voluntad ni interés, ni le conviene hacer cambios, ¿cuáles serían los pasos que se podría seguir para lograr conseguir estos cambios, Marco? La presión popular, no hay otra. La presión popular, la presión internacional, que fue muy importante en el 17, en el 15, no se da ahora. Lamento esa presión internacional que la necesitaríamos. Tenemos una situación de la justicia en general que da vergüenza a nivel internacional, Francis. Cuando me presento en los seminarios internacionales jurídicos, me preguntan sobre Guatemala y ya me da pena hablar sobre el tema de lo jurídico, pero al mismo tiempo me da más pena que mis colegas, 40,000 abogados y notarios, no expresamos nuestra opinión. No estamos apoyando lo correcto en este país. Y esto es lo que tú has hecho, Francis, lo correcto. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Si no nos unimos, esto va a continuar. Yo ya estoy viendo que vienen otros 4 años de lamentable situación. Cuando yo esperaba que, por ejemplo, el Movimiento de Liberación de los Pueblos se uniera con WINAC, con URNG, con otros, con SEMIA, no hay chance. ¿Por qué? Porque la ley electoral y de partidos políticos, aunque fomenta la unidad, en la práctica es la individualidad de cada partido y los intereses. No va a haber unidad, ya lo estoy viendo. Se los he preguntado. Con SEMIA, por ejemplo, el problema es que si no hacen las asambleas, el partido se termina. Van a tener que buscar la unidad. Con WINAC y URNG dice que están buscando la unidad. No lo creo. El MLP va a continuar con su misma candidata y dicen de que ahora van a ocupar la segunda posición. No lo creo, no se dan cuenta que en la elección pasada fue el voto también que nos dijo Tel Maldana que votáramos por Cabrera. Entonces, no hay chance, no hay chance, a no ser que la población despierte, que los abogados nos demos cuenta en lo que estamos metidos y salgamos de esta perversa situación, doctora Redondo. Muchísimas gracias, Maco. Realmente son un llamado a la conciencia de los guatemaltecos. Acá nosotros constantemente en Acción Positiva señalamos que es necesario que despertemos, que pongamos un ¿hasta cuándo? Porque si no, este país sigue, como tú dices, lleno de falta de esperanza. Imagínate, gente que pues quisiéramos que esté acá desarrollando, creciendo, embelleciendo este nuestro país que tanto amamos, tiene que buscar para dónde irse. Y ya ves tú pues que tanta gestión que se hace a nivel de los diferentes gobiernos contra la migración. Los norteamericanos dicen no queremos que venga tanta gente. Nuestros gobiernos hipócritamente dicen lo mismo. Digo hipócritamente porque, como tú sabes, 15% del Producto Interno Bruto es generado por las remesas que envían esos migrantes que tienen que abandonar este país porque aquí no les damos esperanza. Entonces, Marco, verdaderamente sí tenemos que trabajar, pero como tú bien señalas, la ley electoral y de partidos políticos tiene que cambiar, porque mientras no se permita una verdadera expresión democrática, las mafias van a seguir incrustadas y van a seguir haciendo lo que se les dé la gana con nuestros destinos. Te agradezco lo están haciendo. Haber estado con nosotros esta noche, Marco. Después de escuchar las respuestas del doctor Sagastume Gemel, que lo hace él siempre, primero, con conocimiento, segundo, con argumentos sólidos y luego con pasión, porque pues es obvio que Guatemala necesita que le pongamos pasión. Los problemas que genera el tener leyes que no cumplen y que no llegan a verdaderamente interpretar el compromiso que los guatemaltecos queremos, pues lleva a situaciones como las que él describe. Familias que van a tener que o que andan buscando irse fuera de Guatemala, cuando todo lo que queremos es realmente crecer acá, que nuestras familias florezcan acá, encontramos que la situación
prolongada permanentemente por un sistema político perverso, no permite realmente que el país se desarrolle como nosotros quisiéramos. El hecho de que cuando se vota no se exprese verdaderamente el sentimiento popular, el hecho de que existan listados nacionales a los cuales llegan diputados que nadie eligió, el hecho de que los distritos sean tan grandes que verdaderamente no permitan la expresión de los grupos minoritarios, aunque aparentemente digan que sí, pero realmente no sucede. Y por otro lado también todavía se prolonga la falta de democracia interna dentro de los partidos políticos, porque sigue habiendo estas figuras que terminan siendo los dueños de los partidos. Y esto hace que no haya una auténtica expresión. No se tocó en este momento, pero uno de los grandes problemas es la corrupción, ese financiamiento electoral ilícito. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en el 2015 por la CICIG, que en aquel momento pues existía, se encontró que el 50% del financiamiento electoral venía de fuentes perversas, de la corrupción del Estado, aquellos que hacen los grandes proyectos de carreteras en los cuales el 30 o 40% es puramente ilícito y va destinado a financiar futuras campañas políticas, 50%. Un 25% estaba relacionado con narcotráfico, con actividades criminales, y solamente un 25% venía de fuentes que podían calificarse como lícitas. Es decir, un panorama verdaderamente preocupante. Por eso hemos llegado en alguna forma a convertirnos en un narcoestado, en unas narcomunicipalidades. Acá hablaremos en el futuro de la posibilidad del financiamiento público para evitar verdaderamente ese juego de dinero que hace que se vendan las curules, que se vendan las posiciones, que se vendan las alcaldías y sobre todo que el dinero sea el que manipule el resultado político. Dicen que el que compra su elección venderá a la patria. Eso es un dicho real. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Sagastume Gemmel por habernos ilustrado con su conocimiento. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en un programa más de Acción Positiva. Y esperamos que lo que aquí hoy decimos contribuya a que usted forme su propio criterio, pero sobre todo contribuya a que como guatemaltecos tomemos el lugar que nos corresponde en la lucha por la patria. Como dice en el libro sagrado, el Popol Vuh, que nadie se quede atrás, que todo se levante. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.